Las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues mañana sábado 8 de abril, sábado santo, la Catedral Metropolitana de México va a hacer sonar nuevamente sus 30 campanas durante la vigilia de Pascua. Esta celebración, pues año con año se ha hecho, pero pues había limitado el uso de las campanas por algún mantenimiento. Dejó el sismo del año 2017 un daño fuerte, sensible ahí. Hemos estado también escuchando en estos últimos años, pues también la necesidad de hacerle una remodelación, reforzamiento también a la propia catedral. Tiene 400 años y pues necesitaba, y yo supongo que lo tendrá que hacer, pues un mantenimiento continuo. Le agradezco mucho a Javier Rodríguez Labastida, que es director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, que platica esta mañana con el auditorio del Grupo Fórmula. Javier, gracias, buen día. Buenos días, Manuel. Buenos días también a tu auditorio. Pues primero que nada, buena noticia lo que se informó esta semana, y le pido que lo comparta con el auditorio. Estas 30 campanas de catedral vuelven a sonar. ¿Por qué mañana y a partir de qué elemento están seguros de que va a poder suceder ya? Ok. Te pediría iniciar ahora sí esta intervención. Sí. Y muchas gracias por el espacio. Justamente retomando esto que decías del valor histórico que tiene la Catedral Metropolitana. Estamos hablando de un inmueble que es una de las joyas más importantes de América Latina, arquitectónicas, y que tiene ya 450 años de haber iniciado su construcción, que inició en 1573. Y pues bueno, la primera campana data, para darnos una idea, de 1578. Uh-huh. Entonces, digamos que ahora sí que al escuchar sonar las campanas estamos escuchando sonar parte de la historia de nuestro país. Y pues bueno, en el año 2017, con el fuerte sismo que tuvimos el 19 de septiembre, se encontraron grietas y fisuras en las torres campanarios que hacían vulnerable la capacidad estructural y de resistencia, y que por lo tanto la vibración que daban las campanas o que producen las campanas representaban un alto riesgo para la capacidad estructural de las torres. Después de varios años de estar luchando porque si se restauraran tanto algunas partes de la Catedral Metropolitana como las propias torres campanario, pues bueno, esto se logró, y la restauración comenzó en agosto del año pasado y terminó hace apenas unas semanas. Uh-huh. Y bueno, gracias a ello podemos nuevamente escuchar las campanas de la Catedral Metropolitana. Las campanas están divididas hay dos torres campanario. Uh-huh. En una torre que es la torre poniente, para que nos demos una idea, si nosotros estamos de frente en el asta bandera del Zócalo capitalino. La que da hacia Palacio, digamos. La que da hacia Palacio es la torre oriente. Uh-huh. Y la que da hacia el otro lado es la torre poniente. Uh-huh. En la torre poniente encontramos 11 campanas, y en la torre oriente vamos a encontrar 23 campanas. Y tenemos una campana que está en medio de las dos torres campanario, que curiosamente es la campana más pequeña, pesa 50 kilos apenas. Uh-huh. Y es la campana Santa María Magdalena, y es la campana que da la orden, que va a dar la orden a todos el próximo sábado, a todas las campanas, para tocar. ¿En qué momento van a regresar las campanas de la Catedral Metropolitana? Pues será en un momento muy emblemático, muy icónico, que es cuando todas las campanas van a repicar en el canto de gloria, en la celebración del santo, en la celebración del sábado santo, que como sabemos conmemora la resurrección de nuestro Señor. Entonces, pues bueno, es en ese momento, más o menos aproximadamente a las 9:15, 9:20 de la noche, más o menos aproximadamente a esa hora de este sábado, del día de mañana, que es cuando nosotros escucharemos, después de 5 años, sonar al mismo tiempo todas las campanas de la Catedral Metropolitana. Ahora, simplemente para regresarnos, porque es importante, 11 campanas, digamos, entonces, en la torre poniente, 23 en la zona oriente, pero por lo que veo también, no son solamente campanas históricas por la cantidad de años que tienen, sino muy pesadas algunas, Javier. Sí, de hecho, tienen cada una de ellas tiene historias, de hecho todas tienen nombre, y curiosamente las que no tienen nombre, por ejemplo, hay una campana que es la campana castigada, no tiene nombre porque
justamente se le quitó toda su historia cuando hubo un accidente en el que un campanero perdió la vida. Hace 1943, esa campana estuvo silenciada durante más de 50 años y hasta que fue perdonada, pues sí, y posteriormente volvió a sonar, ¿no? Esta es una tradición, de hecho, mucho entre los campanarios, o sea, no solamente tanto de la Catedral Metropolitana, sino a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, también tenemos, por ejemplo, la campana más grande, que pesa 13 toneladas sí, y tiene un diámetro de 4 metros, y esa campana lleva el nombre de Santa María de Guadalupe. Otra campana también muy emblemática es la última, que fue fundida en 2002 con la visita del Papa Juan Pablo II y que fue de hecho bendecida por él, ¿no? Y como esas podemos ir encontrando distintas campanas con nombres a lo largo de la historia, es decir, las campanas no se fundieron en una época específica de la historia de la Catedral Metropolitana. La primera se fundió en 1578 y la última, como les comentaba hace unos segundos, en 2002. Es decir, estamos hablando de más de 400 años de estar fundiendo campanas que de alguna forma le han dado también historia a la Catedral Metropolitana, ¿no? Hablando ¿cómo dijo campanero? ¿Campanero o cómo era? De los campaneros son los que tocan la campana, y las torres campanario es donde se encuentran ubicadas las campanas. Ahora, esta persona funciona para que comiencen a sonar las campanas cuando dice que la campana del centro, la más pequeña, inicia, o esa lo hace de manera, digamos, automática. También es manual. Muchas gracias por la pregunta. Es un proceso muy artesanal, muy bello, por cierto. O sea, estamos hablando de que el próximo sábado va a haber más de 30 campaneros en la Catedral Metropolitana que estarán trabajando para que al mismo tiempo estén sonando todas las campanas. O sea, es decir, que una sola persona haga sonar a todas las campanas al mismo tiempo, pues es imposible. Es imposible. Entonces, digamos, el que va a estar a cargo de sonar la campana más pequeña y que dará la instrucción a todas las campanas, efectivamente es el campanero de la Catedral Metropolitana, que por cierto es un campanero de nombre Ernesto Román Pérez, que tiene 26 años y lleva 14 años como campanero de la Catedral Metropolitana. Bien, ahora, esto significa, Javier, que las campanas podrán volver a tener una actividad más constante, no sé, en ceremonias durante la semana, el fin de semana, o se reservará para momentos particulares. Sí, así es. De hecho, regresarán a su actividad normal, a su actividad incluso para el llamado a misa, ¿no? Para el tradicional llamado a misa, que en la época de Cuaresma en la época de Pascua, que es la que estamos por vivir, son 50 campanadas cada vez que hay un llamado a misa. Y entonces estaremos escuchándolas ya para las distintas ceremonias a la hora, por ejemplo, de que se reza laudes en la mañana, es un estilo de toque de campana, en el Ángelus a las 12 del día es otro estilo de toque de campana, y así, o sea, a la hora nona a las 3 de la tarde es otro estilo de toque de campana. Es decir, estaremos escuchando ya la variedad de toques de campana de forma común. Habitual después de la semana de Pascua. Sí, a partir del próximo sábado santo. De hecho. Y ya. Bueno, pues muchas felicidades, Javier. Qué bueno que esto va a volver a suceder. Decía antes del corte, yo tuve la oportunidad de vivir un tramo de mi vida a espaldas de la catedral y uno se acostumbra a escucharla. Esa es parte justamente del adorno auditivo de la zona. También, por ejemplo, muy bonito la iglesia del Buen Tono, no muy lejos de ahí, de la catedral también, donde pues esa creo que es bastante más automática, ¿no? Pero pues sí, tiene una secuencia y le da pues, parte a la historia de la vida de uno escuchar los campaneos de estas iglesias, de la Catedral Metropolitana y de la del Buen Tono, por ejemplo, ¿no? Debe haber más. Sí, los sonidos de alguna forma son parte de nuestra historia también. O sea, es algo muy curioso, pero hay toques de campana, hay repiques de campana que se perdieron en la historia. Por ejemplo, desde la Catedral Metropolitana se hacían los toques de queda. O sea, cuando se instruía el toque de queda, se hacía desde la Catedral Metropolitana y, por ejemplo, ya no existe ahorita el registro de cómo era ese toque, ¿no? Okay. Había otros toques también que antes existían y de los cuales no hay registro auditivo. Sí, no hay registro auditivo para saber cómo eran. Ya no. Exactamente, ya no se heredó ese registro auditivo. Entonces, esa parte que mencionas de que los sonidos de la Catedral Metropolitana de alguna forma forman parte
de la historia auditiva del centro histórico de la ciudad, pues sí lo es, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por esto, felicidades por el regreso de toda esta campanas, de este sonido de campanas que se va a dar a partir de mañana, y gracias por participar todo esto al auditorio de Grupo Fórmula. Al contrario, muchas gracias y que tengan un excelente Viernes Santo. Muy buenos días y gracias Javier Rodríguez La Bastida, director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México.